Amigos, muy buenos días. Les saluda Margarita Oropesa. Estamos felices. Llegamos a nuestro programa número 100. Casi 2 años abriendo las puertas de la información, noticias, entrevistas, opinión, análisis sobre el acontecer nacional e internacional. Agradecidos por acompañarnos y seguirnos cada domingo a esta misma hora desde la tranquilidad de sus hogares o donde se encuentren. Gracias, infinitas gracias. Si desean interactuar con nosotros, pueden hacerlo a través de las redes sociales @Venevisión bajo la etiqueta Abriendo Puertas por Bebé. Ya estamos listos y vamos a comenzar. Abriendo Puertas. Falta una semana para las elecciones regionales y diputados a la Asamblea Nacional. El próximo domingo, a esta misma hora, estará en marcha en todo el país el proceso electoral. En Abriendo Puertas recibimos a Nicolás Ernesto Maduro Guerra, candidato a diputado por Caracas, por la capital. Bienvenido, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias, Margarita. Un saludo a toda la familia de Venevisión y a todo el pueblo de Venezuela que hoy domingo se levanta a sintonizar este maravilloso programa que informa a todos los domingos al pueblo venezolano. Muchísimas gracias. Es nuestro programa número 100. Eso trae suerte entonces. Ha estado muy dinámico en los últimos días recorriendo Caracas, ha ido a distintos medios de comunicación social y los periodistas siempre le preguntan por qué aspira a repetir en la Asamblea Nacional. Yo le pregunto, ¿por qué no se lanzó a gobernador? Mira, tú sabes que yo me debo a un partido y a una estructura política, a unos jefes políticos también. Hubo un proceso de postulaciones. Y ese proceso de postulaciones, bueno, nos postularon a muchas cosas, a diputado, a gobernador X, y luego los jefes, el alto mando político de mi partido, de mi movimiento, me dijo que yo debía encabezar la lista de Caracas y apenas me dijeron, yo me lancé a Caracas porque fue la instrucción y aparte que yo soy caraqueño, fue una gran alegría. Del Valle. Del Valle, exactamente. Y fue una gran alegría venir a la ciudad capital. ¿Cuál es la característica más importante de su campaña electoral? ¿Cómo le pide a la gente el voto? Por ejemplo, yo tengo aquí una frase. Cuando hace falta, no mando a nadie, yo mismo soy. Es así. El caraqueño es una gente que resuelve. El caraqueño es una persona que no se queda en el aparato, que está siempre en la movida, en la jugada. Y cuando le dicen, ¿quién me ayuda aquí? Yo mismo soy. ¿Quién va para allá? Yo mismo soy. Entonces ha sido una campaña muy cercana. Fíjate que hace 5 años en la Asamblea Nacional estábamos con tapabocas todavía. Entonces fue una campaña muy bonita, pero todavía había esa lejanía. Esta campaña ha sido de abrazos, de besos. Esa ha sido una característica fundamental de estos días que hemos estado en la calle, en los barrios. ¿No? Hemos hecho más de 60, 70 actividades solo de casa por casa, solo, no, sin contar las visitas a los medios de comunicación, sin contar una presentación sectorial, no. En el territorio hemos hecho más de 60, 70 actividades, que ha sido una locura en menos de mes y medio de campaña. Y le decimos a la gente... Una campaña corta. Corta, y a la gente tiene 2 caminos. Hay un camino que regresa al pasado, al 2015, a la crisis económica, y un camino que empezamos en el 2020, con el 21, con la estabilización del país, gracias a esta nueva Asamblea Nacional que fue electa en el 20 y esta Asamblea Nacional que será electa para el próximo periodo debe continuar ese trabajo. Conoce los barrios de Caracas y sus necesidades. Por cierto que Jesús Chuo Torrealba, que encabeza la lista por Caracas, pero por un nuevo tiempo y unión y cambio, lo está invitando a un diálogo, a un debate sobre los problemas de Caracas. Mira, los conozco. Tenemos moral para entrar a cualquier calle de Caracas. Lo hemos hecho. Yo he entrado con la estructura del partido y del movimiento también. Pero
puedo entrar caminando, siempre lo hago sin campaña. Yo voy a los barrios de Caracas, tengo amigos en los barrios de Caracas, sé los problemas y sé las soluciones. Las soluciones no las tiene la oposición, nunca las ha tenido. Ellos quieren el poder, bueno, para intentar sacar al presidente, para pedir sanciones, para pedir bloqueo. Fue lo que hicieron del 16 al 20. Fue su trabajo. Nosotros del 21 a este año, 25, hemos redactado más de 90 leyes que han permitido estabilizar la economía, que han permitido generarle ingreso al venezolano, que han protegido a la mujer, que han protegido a las personas con discapacidad. ¿Es suficiente? No es suficiente. Tenemos que profundizar en soluciones para los venezolanos. Tenemos que transformar el Estado, que sea un Estado verdaderamente al servicio de los más humildes, de las grandes mayorías del pueblo y solucionar los problemas del país. A la Asamblea Nacional también van a llegar diputados que actualmente no están representados en el Parlamento. Vamos a citar algunos, un Enrique Capriles, un Luis Emilio Rondón, un Tomás Guanipa. ¿Cómo visualiza el trato? Mira, hay un dicho antiguo que dice, todos los caminos conducen a Roma. Se salieron del juego democrático. ¿Cuándo? En el 2004. En el 2005, en el 2013, en el 2018, en el 2020. Pero al final, ¿qué tuvieron que hacer? Volver al juego democrático, volver a las elecciones. Una Asamblea Nacional plural y diversa es sano para el país. Claro, estoy trabajando para que mi partido y mi movimiento chavista, el movimiento en el cual yo milito, tenga la mayoría parlamentaria. Creo que es el camino, pero es necesario que en la Asamblea Nacional se expresen las diversas voces que hay en Venezuela, desde la voz mayoritaria, que yo creo que somos los chavistas, hasta las voces de las pequeñas minorías y de todas las oposiciones que son necesarias para construir el gran consenso nacional que permita generar un plan de desarrollo para finalmente ser un país potencia y que la familia venezolana genere ingresos, tenga valores, tenga educación, salud, trabajo y seamos un país de progreso. Encuestas hablan sobre poca participación en estas elecciones del 25 de mayo. ¿Esto podría afectar la legitimidad de la Asamblea Nacional? Mira, no puedes comparar peras con manzanas. Siempre nos gusta comparar una elección con la presidencial. La presidencial es la presidencial. La elección más grande, Venezuela, este país, es un país presidencialista, le encanta votar por el presidente. Si vemos el histórico de participación en elecciones de Asamblea Nacional, a excepción del 2015, que fue un fenómeno por toda la agresión que vivimos y la campaña agresiva, tú te das cuenta que en el 2000 no porque fue una mega elección, 2005, 2010 y 2020, el comportamiento para las elecciones parlamentarias siempre ha sido modesto, siempre ha sido tímido. Estamos luchando para levantar eso y al final si tú no votas, pierdes el derecho a opinar. No puedes decidir. No decides, Margarita, y qué vas a hablar después. Si tú no votaste, ¿qué puedes criticar si no cumpliste con tu derecho ciudadano? ¿Qué puedes reclamar? ¿Qué puedes reclamar? Bueno, puedes, porque al final no pierdes derechos, pero ¿con qué moral? Hay que votar, hay que decidir. Y yo digo, ¿por quién vas a votar? ¿Por el camino del pasado o por el camino de la estabilización económica? Es una pregunta para la audiencia, no para ti. Hablando de economía, es economista. Conversa con el presidente de la República sobre la realidad económica actual de Venezuela. Sí, como conversas tú con tus hijos, con tus padres, o yo con mis hijos, hay espacios para conversar siempre. Hemos contribuido modestamente a la estabilización del país junto a la vicepresidenta que lleva y lidera el equipo económico nacional. Hemos generado leyes. Por ejemplo, yo me comprometí y vine, te di la entrevista aquí en el programa número 3, estamos en el 100. Vine a hablar de las zonas económicas especiales. Fue una promesa, un compromiso que asumimos en La Guaira. Yo cumplí con mis compromisos con La Guaira. Y no lo digo yo. Ojalá pudieran abrir los micrófonos en La Guaira y preguntar qué se opina de la gestión de los diputados de la Asamblea Nacional del 2020. Cumplimos con las zonas económicas, cumplimos con la ley de emprendimiento, cumplimos con obras que pudimos canalizar a través del gobierno nacional, del gobierno regional y del gobierno municipal. Esa es la labor de un diputado, hacer leyes, acercar el poder al pueblo, coordinar con los distintos niveles de gobierno, gestiones, para que el pueblo esté feliz. ¿Cómo están las zonas económicas actualmente? ¿Cómo están marchando? Bien,
Si nos puede dar un Sí, reporte. sí, claro. Mira, La Guaira, modestia aparte, es la que más pasos agigantados va. Hay mucha inversión, se están construyendo muchos galpones de industrias que van a tener beneficios, exoneraciones para la exportación, pero también van a cubrir demanda nacional. Te hablo de rubros alimentarios, te hablo de rubros textiles, te hablo de manufactura, medicinas. Se van a producir medicinas en La Guaira para exportación. En Paraguaná también se está avanzando bastante bien en el tema de retomar una mezcla entre la zona franca y la zona económica especial. En Margarita igual, Margarita se ha levantado otra vez el turismo poco a poco. Falta muchísimo. Hemos sufrido, bueno, el bloqueo, las sanciones han golpeado, pero tenemos un plan, tenemos un camino, pasa por las zonas económicas, pasa por construir una nueva economía, pasa por darle protección a la familia venezolana, que es de lo que te voy a hablar ahorita próximamente. La inflación, la brecha cambiaria, ¿cómo enfrentarlo? Bueno, yo creo que lo hemos enfrentado bien. No es casualidad que cuando vienen elecciones golpeen la moneda. Te digo algo, yo pensé que el golpe iba a ser más duro, pero gracias al plan económico que hemos diseñado desde el gobierno, desde la Asamblea Nacional, atajamos el diferencial cambiario. Se atajó. ¿Golpeó? Sí, golpeó. Golpeó a la gente. Nosotros estamos proponiendo a la Asamblea Nacional una ley que proteja, que garantice y que impulse el ahorro familiar. ¿Cómo sería eso? El ahorro, bueno, estamos trabajando en la idea, esa idea vino de la gente. Esa idea la recogí yo en campaña hace un mes y hemos estado escribiendo algunas cosas. Hemos pedido a un equipo de especialistas de economía de varias universidades del país que nos dé un informe de cómo trabajarlo bien, pero podríamos, es un ejemplo, indexar el ahorro a precios internacionales o a la canasta del dólar o de las monedas vigentes en el país y que no se devalúe el ahorro. Y si tú tienes el ahorro como pilar fundamental de la economía, fortaleces el crédito. Entonces, no estamos hablando solo del ahorro. El ahorro produce riqueza para generar producción, para generar bien, para comprar vivienda, produce riqueza para comprar, para que el pueblo tenga acceso al crédito. Entonces, dos pilares de la economía que nosotros queremos fortalecer con esta ley que le proponemos al pueblo de Venezuela. El economista Asdrúbal Oliveros dice que la brecha cambiaria ha alcanzado niveles de alrededor del 30%. Los gastos del Estado son superiores a sus ingresos. Habla de aprovechar esta brecha para sincerar la dolarización en el país. ¿Eso sería lo más conveniente? Imagínate, le está pidiendo, mira los casos de otros países, El Salvador, Ecuador, perder la capacidad de generar moneda, de controlar tu propia emisión monetaria. Yo creo que ese señor está pidiendo entregar el país a la Reserva Federal de los Estados Unidos. Sí hay en el comercio el uso de dólar, euro, EPA y yuanes. Lo he visto por ahí últimamente, en últimos meses, desde que empezó este año. Creo que eso ha sido una válvula de escape para la economía, pero al final lo que nos garantiza ser soberanos es la emisión monetaria nuestra. Yo creo que tenemos que fortalecer el bolívar, que fortalecer la moneda. ¿Cómo? Con los planes de ahorro, fortaleciendo las reservas internacionales, produciendo. Estamos proponiendo otra ley de impulso y protección a la producción y la industria nacional. No en aras del proteccionismo que está de moda, no. Pero sí, nuestra industria, lo hecho en Venezuela, debe estar de alguna manera garantizado, protegido y difundido, promovido. Entonces, esta ley debería entrar para que la industria nacional, la producción nacional se sienta tranquila y se tenga un marco jurídico de confianza para seguir produciendo en Venezuela. Y atraer inversión. Y atraer inversión. Pero la primera inversión que llega es la nacional y ha llegado. Ha llegado inversión internacional, mucha gente. Chinos, rusos, brasileños, BRICS, mexicanos, europeos que vienen por debajito por las sanciones, africanos, full, japoneses. De Australia llegó la otra vez una gente. Tenemos inversión en Venezuela, pero la inversión más importante que nosotros queremos cuidar es la de nuestro país, nuestros empresarios, nuestros emprendedores, las empresas de propiedad social, las comunas,
el emprendimiento, que tienen sus proyectos productivos, esa inversión hay que cuidarla. ¿Es posible eliminar el impuesto a las grandes transacciones financieras? Mira, como una de las medidas para paliar la situación. El trabajo de un diputado es crear grandes consensos, es generar diálogo, el espacio preferencial de diálogo y acuerdo. Lo pregunto porque es miembro de la Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional y por allí pasan las leyes, también pasan los créditos. Por eso hay que generar una mesa, el presupuesto, hay que generar una mesa, mesas de trabajo que tenemos permanentemente y ahí podríamos discutir gobierno nacional, empresarios, emprendedores, trabajadores, obreros, campesinos y ver de qué manera podemos llegar a un gran consenso, bueno, para armonizar los tributos del país. Tenemos que hacer una pausa. Dale. Nos acompaña el actualmente diputado a la Asamblea Nacional, Nicolás Ernesto Maduro Guerra, y candidato a la reelección, pero en esta oportunidad por Caracas. Esto es Abriendo Puertas. Quédense allí, en minutos regresamos. Abriendo Puertas. Ya regresamos. Abriendo Puertas. Esto es Abriendo Puertas y nos acompaña Nicolás Ernesto Maduro Guerra, candidato a diputado por Caracas. ¿Cómo está la situación del país? Si tendríamos que calificar del 1 al 20, ¿qué puntuación sería? ¿En qué aspecto? ¿General? ¿Político? General. Yo creo que estamos en un 15, 16. ¿Por qué? Porque tenemos paz política. Tenemos paz social, la economía está estabilizada con sus golpes, con sus maneras, pero estamos mejor que hace 5 años, que hace 6, que hace 7 años. Falta mucho, sí, por eso 15, 16 es una calificación que yo podría darte. Vamos a estar mejor, en el nombre de Dios y con nuestro esfuerzo, porque nosotros hemos construido el gobierno y el pueblo, la gente venezolana ha construido el futuro. Hemos empezado a construir nuestros planes, hemos estabilizado el país juntos, no solo el gobierno, el pueblo venezolano, que no se quedó en su casa, que fue a trabajar, fue a producir, fue a resolver, fue a salir a la calle a generar y a producir trabajo. Entonces, eso ha permitido la estabilización del país. La necesidad de entenderse, de reconocerse, a pesar de las diferencias. Sí, bueno, el jueves estuve en el centro comercial San Mil La Candelaria y ahí tuvimos, digo porque fue un encuentro fuera de lo común, un encuentro con la Cámara de Centros Comerciales del país y de Caracas, y ahí hablamos, nos dijimos cosas, pero nos reconocimos, nos entendimos y llegamos a puntos en común. A ellos les importa Venezuela. Pongo ese ejemplo porque había gente ahí que no milita con mis ideas, pero nos reconocimos, hablamos, vimos la necesidad de trabajar juntos, de consolidar un país estable, económico, en paz, y eso es lo que nos debe llevar. Diferencias, miles, uno tiene diferencias hasta con su mamá, con su pareja, con sus hijos, siempre va a haber diferencias, pero los puntos en común es lo que nos debe ayudar a construir. Construir es muy difícil, destruir es fácil. Viene un terremoto, destruye. Y después, bueno, tú recoges los escombros. Construir requiere de sacrificio. Construir requiere de voluntad, de saber que tenemos que derribar muros, de saber que tenemos que ceder en posiciones, sin nunca ceder en los principios. Pero bajar la guardia y escuchar al otro, a la otra persona, para entender su punto de vista, conectar y avanzar hacia la construcción del país. Y respetarse. Respetar, claro. ¿Cuándo se va a reanudar el diálogo entre el gobierno y la oposición? Porque antes había diálogo, pero hace tiempo que eso se acabó. Bueno, el espacio del diálogo es la Asamblea Nacional. Es un espacio natural de diálogo, de debate, de construcción, de generar políticas, de generar leyes, de generar consensos para el país. Hay un diálogo permanente entre diferentes factores de la oposición. Para varias cosas puntuales, las elecciones, leyes, propuestas, gobernanza. Y creo que ahora que estoy seguro que va a entrar una parte de la oposición a la Asamblea Nacional,
se va a profundizar ese diálogo. Yo estaba escuchando esta semana al presidente de la República, Nicolás Maduro, y él decía que era la primera vez que se hacían unas elecciones de gobernadores con consejos legislativos y la Asamblea Nacional. Quedaría pendiente la elección para los alcaldes y consejos municipales. ¿Sería este año? Según los tiempos constitucionales, nos dicen que debería ser este año. Todavía no se ha planteado. Yo me imagino que el CNE está esperando salir de estas elecciones que son complejas para luego meterse en las elecciones de alcaldes y consejos municipales. Siempre es importante el ejercicio de la democracia. Pero no solo eso, Margarita, nosotros hemos hecho 4 consultas. Hay las consultas populares, claro, donde la gente va y vota por un proyecto para su comunidad, por un proyecto para su barrio, sustitución de techos, tubería, producción, crédito para sembrar, tantos proyectos que hemos visto en esas consultas populares. Esa es la profundización de la verdadera democracia. Una democracia que trascienda solo la fiesta electoral, que es votar cada 5, cada 6, cada 4 años a una persona en un cargo. No, hay que votar las políticas públicas, hay que votar las leyes. Eso lo dice la Constitución. Yo creo que hay leyes que nosotros en este periodo legislativo podremos llevar a referéndum. Nunca lo había dicho, te estoy dando esa primicia. Es una opinión que yo tengo. Nunca lo había dicho. Leyes que vayan a la consulta popular y que el pueblo vote. Primero que haya debate. ¿Cómo cuáles? Lo he pensado hace poco. No te puedo decir cuáles. Por ejemplo, esta ley del ahorro, por ejemplo, el código de familia. Estamos proponiendo un código de familia que sustituya el Código Civil y la ley de protección a la familia, que unifique y que desarrolle el derecho constitucional de la familia como núcleo fundamental de la sociedad. Un código de familias que cree protección a los niños, niñas, adolescentes, protección a la infancia, a la juventud, a los abuelos, a los adultos mayores, a los adultos, que fomente el trabajo como el valor fundamental de la familia para salir adelante, que cree tribunales familiares, después venga un código procesal de familia. Pues, por ejemplo, un ejemplo. ¿Qué leyes puede ser? Bueno, no tengo una concreta en este momento en la cabeza, pero es una manera de profundizar la democracia en Venezuela. Tenemos que ir por más democracia, que la gente sienta que lleva los destinos de este país de verdad. Hablando de la reforma constitucional, como venezolano, como parlamentario, ¿cuál es la reforma más importante que debe hacerse a nuestra Carta Magna? ¿El poder comunal, quizás? Sí, es muy importante porque es una estructura que viene siendo creada para resolver problemas concretos del territorio. Ahora, yo creo que tenemos que crear, yo soy economista, mi área es la economía y el país demanda respuestas en el tema económico que se han venido dando, pero más respuestas, más profundidad del tema económico. ¿Y quién da respuestas en el tema económico? La oposición no las va a dar. Ellos pidieron bloqueo y sanciones hace 10 años. Ellos quieren el poder y piden sanciones y no les importa lo que pase con el pueblo venezolano. Creo que tenemos que ir a un modelo económico productivo. Es una deuda que tiene el Estado, que tiene Venezuela. El rentismo petrolero está agotado. ¿Vamos a seguir viendo el petróleo? Sí, un tiempo sí, pero tenemos que diversificar la economía y la Constitución debe estar adaptada a los nuevos tiempos que hemos vivido, tiempos históricos, tiempos económicos difíciles y que hemos superado. Mira, no hay mal que por bien no venga. Las sanciones y el bloqueo nos han golpeado muy duro, sí. Son criminales, sí, pero nos ha hecho darnos cuenta que nosotros solos, juntos, construyendo con nuestras manos, con el esfuerzo día a día del pueblo venezolano, de la familia venezolana que me escucha y me ve por Venevisión, abramos las puertas, como este programa, a una nueva economía diversificada. Sanciones, deportaciones, del problema de los migrantes en Estados Unidos. Y en medio de eso, una buena noticia, el regreso de la niña Maykeles Espinosa. Sí, ¿Qué nos puede comentar? Bueno, fue una gran alegría. Nosotros estamos hechos de milagros. Hemos concretado varios milagros. El milagro económico, el milagro de la paz, el milagro de Alex Saab, por ejemplo, que estuvo preso en Estados Unidos y fue un milagro que viniera. Y el milagro de esta niña que estaba allá en Estados Unidos, su mamá
bueno, migró. La humanidad está llena de grandes migraciones, la historia de la humanidad, desde Moisés, de Egipto, desde las migraciones de Europa a Estados América en el siglo XIX. ¿Quién pobló los Estados Unidos de América? Europa huyendo de la hambruna, Irlanda, los países nórdicos, Alemania, fueron los que poblaron el oeste de Estados Unidos. Estados Unidos es un país de migrantes y esta muchacha con su esposo quisieron migrar, pues, por X o Y razón, y se encontraron con un muro en Estados Unidos, un muro de dolor, unas políticas que le quitaron a su hija y tenía meses sin verla. ¿Y quién protegió, ¿quién protegió a la familia? Nicolás Maduro, Moro, el gobierno nacional. Luchamos para que esa niña volviera y vamos a luchar para que todos nuestros migrantes desprotegidos, abandonados, tengan su patria, su país, su mamá, Venezuela, que los protege, los cuida y los defiende contra quien sea y contra lo que sea. El gobierno de Estados Unidos está alertando a sus ciudadanos a que no vengan a Venezuela porque sería peligroso. ¿Qué opinión les merece esa exhortación? Bueno, no conocen Caracas, no conocen Valencia, Maracaibo, Barcelona, Ciudad Guayana, Barinas, no han caminado por estas hermosas calles y tenemos un valor que es la paz. Hemos consolidado la paz, no solo la paz política, la paz de seguridad ciudadana. Eso fue un problema grave hace 15 años. Hoy podemos caminar tranquilos por las calles. Como en toda calle de cualquier ciudad habrá algún tipo mínimo de hurto, de delincuencia, pero en lo fundamental, Margarita, hemos consolidado una paz política, una paz social y una paz en la seguridad ciudadana. Y aquí han venido turistas de todo el mundo, de Europa, de Asia. Los rusos vienen a Margarita, los polacos vienen a Margarita, alemanes, brasileños, mexicanos, colombianos que vienen muchísimo aquí a Venezuela. Es un país de paz, es alaraca política, yo no le hago caso a eso. La necesidad de recuperar la interconexión entre Venezuela y el mundo, precisamente para las exportaciones, para el comercio, para el turismo. Venezuela es un país privilegiado por su ubicación, está al norte de América del Sur, como lo sabe nuestra audiencia. Somos el puerto de salida más cercano de América del Sur para Europa. Estamos cerquita de América Central y de México. Estamos a pocos días de los puertos de Texas, de los puertos de Miami. Y pasando el canal de Panamá, estamos a unos días de los puertos de la costa oriental, de la costa occidental de Estados Unidos. Entonces, nosotros tenemos todo para salir adelante y para hacer el país que sea un hub del comercio. ¿Es optimista? Sí, Nicolás, claro. Ernesto Maduro. Claro, Guerra. yo tengo hijos además, mis hijos están aquí. 7. Sí, 7, una muchachera. Me ha rendido, dirían por ahí. No has perdido el tiempo. Perdí la clave del Netflix hace mucho tiempo. Mira, hemos estado viendo el futuro. Vemos el futuro. Vemos el país del 2030, del 35, del 40, del 50, cuando se cumplan 300 años del natalicio de Francisco de Miranda. O del 2054, Margarita, que es ya, en el 2054 se cumplen 100 años del nacimiento de Chávez. Eso es Dios. ya. Sí, uno cree que es poco, pero quedan 30 años y eso pasa volando. Y yo veo ese país y digo, lo estamos construyendo. Lo imagino y lo que imagino lo estamos construyendo nosotros. No solo el gobierno, que tiene un papel fundamental, la familia venezolana, la mujer venezolana, el hombre venezolano, los jóvenes venezolanos, los adultos venezolanos mayores, todos nosotros, la economía, los empresarios venezolanos están construyendo, que creen en Venezuela, el emprendimiento, las comunas que están creando una nueva manera de organización para resolver los problemas. Todos juntos estamos remando hacia el futuro glorioso y optimista que yo veo en el futuro. Estudió en China. Ni hao. ¿Qué aprendió de la cultura china y sobre todo de su economía? Porque China es una gran potencia. China es un país de armonía. Ellos conservan el valor de la armonía como un valor fundamental de la sociedad. China es la otra cara de un modelo. Hay un modelo que nosotros enfrentamos.
Yo no soy antiestadounidense, yo soy anticapitalista, antiimperialista. Creo que cada país tiene derecho a desarrollar sus propias fuerzas y el modelo que ellos representan pone en el centro el dinero. Y cuando tú pones en el centro el dinero se convierte en algo negativo. El dinero, ya en este lado, en este otro modelo, no tiene connotaciones negativas, pero aquí tú explotas para volverte millonario y no te importa ser ultra rico, ser ultramillonario, con tal de tú explotar a la gente, con tal de tú ganar dinero. Y si tú pones en el centro del dinero viene la avaricia, la codicia, la muerte. Pues tú matas por dinero. Los antivalores anticristianos, de alguna manera decirlo. El modelo chino, que yo he conocido a profundidad, pone en el centro al ser humano, la familia, el desarrollo familiar. Hay cosas que podemos traer de China, es el modelo para seguir construyendo la fuerza de la familia venezolana, que genere riqueza, que genere valores, que tenga educación, que tenga salud, que tenga trabajo para producir, tenga su ingreso para su felicidad, que al final, ¿cuál es la meta? Que tengan una vida digna. ¿Cómo les pide el voto a los caraqueños para que vayan el 25 de mayo a las urnas electorales? Y ahí está la Cámara. El 25 de mayo, en una semana, nos vamos a despertar. Vamos a preparar un cafecito. Habrán jóvenes que vendrán un guayollito. Un guayollito, o un negrito. Habrán jóvenes que estarán llegando de otros menesteres de la juventud, los domingos en la madrugada. Duerma, descanse, levántese temprano, y se levanta temprano, duerma a la mañana. Pero no deje de votar. Si tú no votas, no tienes derecho a quejarte, bro. Lo pierdes éticamente, moralmente. ¿Y por quién vas a votar? Por los fantasmas del pasado, por los que nunca les ve la cara, por los que aparecen cada 4, 5, 6 años solamente a pedir el voto y luego se desaparecen, no ofrecen soluciones. ¿Qué hizo la Asamblea Nacional del 2015 al 20 por el país? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué beneficio le trajo? No es casualidad que el periodo más fuerte de la crisis económica haya coincidido con el periodo de la Asamblea Nacional. Y no es casualidad que a partir del 21 hayamos estabilizado el país. Entonces vaya a votar, pero vote por quien le da la cara a usted todos los días, a quien ve a usted en el televisor, a la gente de Maduro, a la gente nuestra. Vote por los candidatos y candidatas del PSUV para las gobernaciones en todo el país y en Caracas por nosotros. ¿Ustedes van a ganar todas las gobernaciones? Estamos trabajando para eso. No es fácil. Hay pluralidad en el país, pero hay que trabajar. La oposición es muy floja. No sale, no camina, no resuelve. Entonces, así después llegan cada 4 o 5 años a pedir el voto. No, la gente tampoco es pendeja. Muchísimas gracias a Nicolás Ernesto Maduro Guerra por acompañarnos aquí en Abriendo Puertas. Será hasta una próxima oportunidad. Estuvimos conversando con Nicolás Ernesto Maduro Guerra, candidato a diputado ante la Asamblea Nacional por Caracas. En la próxima parte estaremos conversando con Stalin González, candidato a diputado lista nacional por el partido Nuevo Tiempo y Unión y Cambio. Ustedes quédense allí, en breve regresamos. Abriendo Puertas, ya regresamos. Abriendo Puertas. Nos acompaña Stalin González, candidato a diputado lista nacional por el partido Un Nuevo Tiempo y también por Unión y Cambio. Bienvenido, muchísimas gracias por estar aquí en Abriendo Puertas. La segunda vez. Sí, la segunda vez que vengo. Este es nuestro programa número 100. Afortunado de estar en el número 100 de tu programa. Estamos en cuenta regresiva. Una semana para las elecciones regionales y diputados a la Asamblea Nacional. ¿Qué significa volver al Parlamento? Mira, yo fui diputado, he sido 2 periodos, 10 años fui diputado. Creo que es un espacio donde no debimos como corriente dejar de estar. Creo que es el espacio donde debe discutirse, no nada más las leyes, sino es el espacio donde las diferentes fuentes o corrientes del pensamiento político deben hacer vida y donde la soberanía del pueblo reside. Con todas las dificultades que es este proceso, con todas las dificultades que hay, creo que es un espacio donde debemos rescatar la discusión, el diálogo, el consenso con las diferencias que tenemos,
pero que tenemos que buscar una salida a la crisis que vive el país, ¿no? Y creo que puede ser una oportunidad para salir de la crisis que vive el país. Eso le iba a preguntar. De llegar a la Asamblea Nacional, el sector que usted representa, ¿cómo va a ser la relación? Y sobre todo la posición en torno a las leyes. ¿Las van a negar o van a apoyar algunas? A ver, todo lo que esté en el espíritu que dice nuestra Constitución, hay que apoyarlo. ¿Y cuál es el espíritu de la Constitución? Que haya democracia, que haya libertad, que podamos vivir en paz, que haya derecho para las personas, que podamos vivir tranquilo y que el dinero nos alcance, que todos los derechos estén. Toda cosa que vaya en retroceso del derecho de los venezolanos va a conseguir a una bancada que no va a dejar que eso ocurra, que aquí tenemos que ir a la Asamblea es con el ánimo de resolver los problemas que están en el país. Eso no quiere decir que no tengamos confrontación, porque de la confrontación se consigue el consenso. Si todos pensáramos igual, no tiene nada de sentido. El consenso se nutre es de las discrepancias, de la confrontación, de la discusión, y que para eso es el Parlamento. Ahora, con el ánimo siempre de que el pueblo venezolano esté primero y que Venezuela es la razón que nos mueve por volver al Parlamento y por volver a ese escenario que es la política que nunca debimos haber dejado. Hay en el país una necesidad que grita diálogo. Usted formó parte de la comisión negociadora entre el gobierno y la oposición. Eso ya no será más nunca. Eso se acabó. A ver, creo que hay una parte del ejercicio de la política, está el ejercicio de ponerse de acuerdo. Y es parte de hacer política y no tratar de ponerse de acuerdo, es negar el mismo ejercicio de ella. Ahora, también tiene que el gobierno pensar, bueno, está dispuesto a llegar a acuerdos, porque a veces se dice, bueno, no, que la oposición no quiso, pero de verdad el gobierno está dispuesto a llegar a acuerdos, a respetar la Constitución, a buscar que haya alternancia en el país, que se respete la democracia, que se respeten los derechos humanos, que los derechos económicos de los venezolanos estén ahí presentes. Creo que todos aquí hemos cometido errores durante todo este tiempo, durante todos estos años, pero la negociación, el acuerdo o el diálogo siempre tiene que ser algo que está presente en la búsqueda de la política, en el ejercicio de la política. Estaría interesado desde el mismo momento que el gobierno nacional decide a habilitar a algunos dirigentes de la oposición para que participen, para que estén en la próxima Asamblea Nacional. ¿Cómo ve esa intención? ¿Cómo la califica? A ver, primero, nunca debieron estar inhabilitados nadie. La Constitución es clara. Para que una persona esté inhabilitada debe haber una sentencia firme. Y esas sentencias firmes no existen. Entonces, aquí se trata de cómo reconstruir la política, el consenso en Venezuela. Todos sabemos lo que ha pasado en los últimos meses en el país, la crisis política en la que estamos. Ahora, ¿cómo le damos solución a esto? ¿Cómo buscamos no negar la política? Y eso es una discusión que también tuvimos cuando decidimos ir y participar en la elección. O sea, ¿qué ganamos? O sea, ¿quién gana con que no estemos en esos espacios? Porque hay gente que dice, no, que van a legitimar al gobierno, que si el gobierno gana, pero es que al final la gente es la que legitima, o sea, la gente es la que legitima. ¿Y por qué regalarle el espacio al gobierno? Mire, yo he ido ya... Ceder espacios, se dice eso. Pero además, es que es regalárselo. Yo he ido, Margarita, en esta campaña a 14 estados. Y durante estos 14 estados que he visitado en la corta campaña que tenemos, 12, 13 días, uno consigue gente que no sabe de la elección. Hay un problema de información de la elección y programas como este y campañas en los medios las que puede ayudar a que la gente se entere. Si hay gente que tiene dudas si votar o no votar, gente que está decidida a votar, menos gente decidida a no votar. Creo que el máximo sentimiento es que la gente no sabe. Pero eso es que es difícil conseguir a alguien que diga que va a votar por el candidato de Maduro. Entonces, ¿por qué regalar los espacios? ¿Por qué regalar esto así sin luchar? Y nosotros estamos decididos a luchar, a ver esta elección con el voto como un ejercicio, como una herramienta de protesta, como una herramienta de desafío al gobierno y de un voto de rebeldía y un voto de protesta, y que nosotros no podemos regalar nada. Y la democracia se defiende ejerciéndola, la democracia se defiende estando, ¿no? Quedándonos en nuestras casas. Va a ser difícil lograr el cambio. Hay encuestas que están señalando una baja participación, entre 17 y máximo 30%. ¿Cómo van a hacer ustedes para llamar a la gente a que vote el 25 de mayo?
Yo creo que va a votar un poco más del 30. Creo que las últimas 2 semanas ha habido un poco más interés, sí, quizás. de ambiente, porque la campaña ayuda. Ahora, es una campaña que ha sido muy corta, ¿no? Estamos acostumbrados a campañas de 2 y 3 meses, una campaña de 20 días, de que todo este proceso se está haciendo como rápido. Yo creo que va a ir subiendo la participación, creo que va a haber sorpresas con ese resultado, porque este país está decidido a cambiar. Como te digo, es difícil conseguir a alguien que diga que va a votar por el candidato de Maduro. Entonces, ¿por qué nosotros perder esa oportunidad? ¿Por qué abandonar espacio? Eso no significa pasar páginas, significa seguir escribiendo y construyendo una parte de nuestra historia, y que nosotros estamos decididos a seguir luchando y seguir escribiendo esa historia que tanto necesita cambio en el país, ¿no? ¿Cuál es su propuesta específica para la Asamblea Nacional? ¿Qué leyes impulsará? ¿Qué temas deben tratarse en ese foro, en el foro parlamentario? Yo creo que lo primero es la ganas de seguir luchando porque este país mejore, ¿no? Pero en términos en macro, no en una ley específica, en términos macro, la economía de este país necesitamos resolverla. El poder adquisitivo del venezolano, el salario del venezolano, ¿cómo lo resolvemos? ¿Cómo tenemos que abrir una discusión seria? Este es un país que tiene monoproductor y que su economía se basa centralmente en el petróleo. Bueno, ¿qué vamos a hacer con esto? Porque yo estoy de acuerdo, el Estado es el dueño de todos los recursos. Ahora, pero eso no significa que puedas tener otros actores para poder emprender y aumentar tu producción. Porque es verdad que PDVSA tiene que tener un papel y somos la reserva de petróleo más grande, o el país con la reserva de petróleo más grande del mundo, pero ¿qué hacemos con esa reserva si no la podemos extraer? Tenemos que ver ejemplos de nuestros vecinos. Brasil hace 5 años, 6 años nadie hablaba que era un país petrolero. Hoy Brasil es el primer país exportador de petróleo de América Latina. Ahora, ¿qué cambios hizo en su ley, en su legislación? ¿Cómo hizo que el sector privado también esté presente en el sector sin perder la soberanía de los recursos, sin perder además a Petrobras ni a ningún? Entonces el caso venezolano es el mismo, pero tienes que verlo, o sea, no nos podemos quedar enganchados en viejos dogmas, y tenemos que ver cómo diversificamos la economía, cómo hacemos que este país funcione, cómo le damos garantías económicas para la inversión y para que la gente produzca e invierta en Venezuela, y es parte de la discusión. En un país donde no haya instituciones, donde no hay confianza, poca inversión extranjera va a verte. ¿Cómo hacemos para que logremos eso? Tenemos que tener instituciones, y es el Parlamento Nacional el quien nombra a los poderes de este país, y es el que debe ser el órgano contralor del gasto público, ¿no? El gobierno de Estados Unidos le está diciendo a sus ciudadanos que no vengan a Venezuela porque es peligroso. Yo creo que cada país es soberano y cada quien está haciendo política para lo interno, ¿no? Y el presidente Trump tiene su eslogan de campaña, el cual lo sigue utilizando en el gobierno, que es el tema migratorio, y con base a eso es que está haciéndolo, ¿no? Y yo creo que es parte de lo que tenemos que entender. Cada país responde a sus intereses. Vean el cambio hoy en Colombia. Hoy Colombia puede ser uno de los destinos turísticos de América Latina. Entonces nosotros también tenemos que lograr eso, pero eso se logra con confianza, con transparencia, con tranquilidad, con un Estado que funcione, y hacia allá tenemos que ir, siempre discutiendo. Podemos tener confrontación, podemos no ser amigos, podemos cualquier cosa, pero siempre es con tranquilidad, y hablando es que se entiende la gente. Y eso no significa que nosotros dejemos atrás en lo que creemos, nuestras creencias y nuestros valores. La migración venezolana, sobre todo la que está en Estados Unidos, la está pasando muy mal. Hace poco regresó la niña Miquelis Espinosa. Tenemos un sonido del presidente Nicolás Maduro, vamos a verlo, y después de la pausa lo comentamos. Y le digo desde Caracas, Venezuela, territorio libre de Sudamérica, al presidente Donald Trump: el único camino es el diálogo, el único camino es el respeto. Respeta para que te respeten. Venezuela siempre estará dispuesta al diálogo y el entendimiento, pero con respeto absoluto a nuestro derecho a la paz, a la Constitución, a la soberanía. Con la palabra todo es posible. Abriendo puertas, ya regresamos. Abriendo puertas.
Esto es Abriendo Puertas y estamos conversando con Stalin González, candidato a diputado lista nacional por el partido Un Nuevo Tiempo y también por Unión y Cambio. En el segmento anterior vimos un sonido del presidente Nicolás Maduro que le pedía diálogo al presidente Trump para resolver el problema de la migración. ¿Usted está coincidiendo con ese planteamiento? A ver, yo creo que siempre hay que hablar, siempre hay que buscar acuerdos. También hay que, para entender lo que está pasando, hay que entender un poco qué fue lo que pasó, ¿no? Y aquí hubo un problema grande de inseguridad y un problema económico grande que hizo las dos grandes oleadas de migración de venezolanos, sobre todo a Estados Unidos y América Latina, donde está más concentrado. Creo que hoy hay que hacer todo el esfuerzo para que nuestros venezolanos puedan volver, puedan vivir tranquilos, puedan volver. Eso significa reconocer muchos errores que se han hecho también aquí en Venezuela, muchos errores que ha cometido el gobierno, pero siempre hablando es que se pueden buscar esas soluciones. Ahora, siempre además con el respeto a la Constitución, con el respeto a que haya democracia en Venezuela, que haya instituciones que le puedan dar a los venezolanos la garantía de poder seguir y viviendo con tranquilidad en el país y poder mantener las relaciones diplomáticas internacionales que el país necesita con sus connacionales, ¿no? Volver otra vez a retomar las relaciones diplomáticas que están prácticamente rotas con varios países. No tenemos relaciones con varios países. Y ahí yo tengo una diferencia con algunos de mis compañeros, porque ¿quién pierde con que no haya relaciones? ¿Cuántos venezolanos hay afuera que no pueden sacar su documento, su cédula, su pasaporte, hacer un trámite consular? Aquí quienes están perdiendo son muchos de los venezolanos. O sea, ¿cómo hacemos para resolver eso? Y creo que paulatinamente debe retomarse cada uno de esos, pero también el gobierno venezolano tiene que reconocer todos los errores que ha cometido y ha hecho que han producido esa migración y esa ruptura de relaciones, ¿no? ¿Hay garantías electorales en Venezuela? Yo creo que nosotros no podemos abandonar ningún derecho. Creo que todos sabemos lo difícil que es en Venezuela ir a elecciones, lo poco transparente que ha sido el CNE en dar respuesta con algunas cosas, pero aquí lo más yo no creo que el camino sea quedarnos en la casa. Creo que el camino siempre tiene que ser luchar, y así hay que ver esto. Aquí no se trata de que si reconocen o no reconocen, aquí se trata de qué hacemos. ¿Qué hacemos cada uno de nosotros? ¿Nos quedamos en la casa o nos quedamos aquí? Aquí en Venezuela hay 30 millones de venezolanos, más o menos, porque no hay un censo y una cifra oficial. Pero aquí, ¿qué hacemos? Aquí tenemos que luchar, tenemos que seguir luchando, insistir, persistir y resistir y lograr el anhelo que queremos, que es vivir en paz, en tranquilidad, en democracia y en armonía, ¿no? Y se lo pregunto por la posible eliminación del llamado QR en las actas electorales. Esto ocurrió en el pasado simulacro. ¿Cómo van a hacer ustedes? A ver, ¿por qué ¿por qué lo hacen ahorita? ¿Por qué lo anuncian de esa manera? Primero que no lo anuncia, el CNE no lo anuncia. Lo conocemos porque algunos periodistas especializados en la fuente lo dicen, ¿no? Entonces el gobierno o el CNE al final no lo dice. Lo que busca es que haya poca participación, buscar que la gente no participe. Ahora, hay mecanismos de saber cómo hubo la votación. La verdad es que el QR en la pasada elección presidencial fue para el conteo rápido, pero eso no significa que sea vulnerable la máquina o que se cambie algún resultado de lo que la máquina expone. Ahí hay otros mecanismos de verificación que tiene el acta, y que aquí lo importante es tener los testigos para estar ahí en ese proceso. ¿Ya tienen todos los testigos a nivel nacional? Nosotros estamos trabajando, y hoy a 8 días de la elección creo que estamos por encima del 70-75% de los testigos. Hay estados que están al 100%, como el Zulia u otros, hay estados que están un poco más, pero seguimos trabajando para tener el 100% de los testigos, pero ahí lo importante es eso, y que hay mecanismos de verificación de lo escrutado en la máquina que no necesariamente es el QR, ¿no? Diosdado Cabello dice que la estructura del gran polo patriótico está reforzada. ¿La de ustedes cómo está?
Bueno, a nosotros está bien, hay un pueblo que desea cambio, que quiere cambio, que además lo dice, que lo ha hecho, que lo ejerce. El problema tiene el PSUV, como dice el lema, el eslogan del PSUV, gente que resuelve, ¿no? Dice el eslogan, que resuelve, que durante 26 años no le han resuelto nada al país. Creo que esa estructura no tiene votos que buscar, y aquí la gran oportunidad que tenemos es salir a votar, y luchar con el voto, ser rebelde con el voto y ejercer ese voto protesta el 25 de mayo. Se divorciaron de la plataforma unitaria, al menos eso parece. ¿Cómo van a hacer para enfrentar los llamados a abstenerse? A ver, yo creo que seguramente nos reencontraremos más adelante. Nosotros estamos convencidos en lo que estamos haciendo, que esta es la ruta, que abandonar espacios no es el camino, que dejar el camino libre y regalar lo que se ha luchado tanto no es el camino, y que seguramente nos vamos a reencontrar. Y creo que quien hoy no quiere que los venezolanos salgan a votar es Maduro. Cualquier ayuda, llamando a la abstención, a que no se vote, ayuda a Maduro, le abre el camino a Maduro para que siga teniendo control de las instituciones, en este caso del Parlamento, de los consejos legislativos y de las gobernaciones. Hay activada en el país una reforma constitucional. 4 líneas estratégicas, pero poco se conoce. A su juicio, ¿debe ser reformada la Carta Magna? ¿No hace falta? ¿O qué puntos deberían incluirse? A ver, lo primero es que la Constitución debe respetarse. La Constitución es para respetarla, y aquí hay un problema en este país, sobre todo quienes están en el poder, del respeto a ella. Que la Constitución debe mejorarse en algunos aspectos. Vamos a discutirlo si es necesario, si es para darle más derecho a la gente, si es para que la gente pueda vivir mejor. ¿Los consejos comunales? ¿Está de acuerdo? Yo creo que eso es un tema que hay que discutir. Como un sexto poder. Hay que discutir eso, porque aquí la tradición de este país primero es cómo hacemos con las alcaldías, con las gobernaciones, cómo se respeta que los recursos de este país lleguen a las alcaldías y gobernaciones, cosa que no hace, que hoy el gobierno central los retiene y los reparte a su discreción. Y en parte eso ocurre porque no hay un parlamento que lo controle. ¿Cuándo fue la última vez que aquí se publicó el presupuesto de la Nación? Hace 10 años. ¿Cuándo fue la última vez que un ministro fue a la Asamblea Nacional y rindió cuenta de lo que está? A este proceso electoral con este Consejo Nacional Electoral presidido por Elvis Amoroso. ¿Van a respetar el resultado que sea anunciado en horas de la noche por el máximo organismo electoral del país? Yo creo que la pregunta es para Elvis Amoroso, si va a respetar lo que la gente decida ese día. Esa es la gran pregunta, si él va a respetar lo que la soberanía popular dice. Nosotros siempre estamos del lado de la gente, siempre reconocemos lo que la gente dice, y creo que quienes hoy están en el poder es el ejercicio que tienen que hacer. La gente decide, bien o mal, es la gente la que está decidiendo. Nosotros vemos este proceso como un mecanismo de no regalar espacio y de seguir luchando y seguir que la gente tenga un mecanismo y una vía de ejercer esa protesta que hoy tiene y que lleva, que la pueda ejercer el 25 de mayo. ¿Es optimista Stalin González en relación al futuro del país a mediano plazo? Yo siempre soy optimista. Las cosas hay que luchar porque se cambian. Quedarnos en las casas o irnos todo el país no es la solución. Yo respeto la decisión de cada quien, pero yo decidí luchar. Y Venezuela es la razón, cada uno de los estados es nuestra razón para estar, y claro que soy optimista que las cosas van a mejorar. Ahora van a mejorar, la solución está en nuestras manos. Nadie va a venir desde afuera a cambiar lo que está ocurriendo en el país. Somos nosotros que tenemos que seguir insistiendo y persistiendo para que el país pueda mejorar. Si tuviera al frente al presidente de la República, Nicolás Maduro, ¿qué le diría? Que pensemos en el país, que pensemos primero en el país, que respetemos la soberanía popular, que respetemos la democracia que desarrolla esa Constitución y que trabajemos juntos porque el país funcione. A Jorge Rodríguez, que seguramente va a ser electo diputado y continuará en la presidencia del Parlamento. No lo sabemos, esperemos que la gente vote el 25 de mayo y veremos quiénes son los que les toca estar arriba en el presidio de ese Parlamento. ¿Y a Diosdado Cabello? Yo creo que el país necesita más diálogo, concordancia y menos, porque se puede ser confrontativo, pero no se puede ser, es siempre peleón. Nicolás Ernesto Maduro Guerra, dice que la oposición es fantasma, son como unos fantasmas que aparecen cada 5 años. ¿Usted qué opina sobre esa afirmación?
Bueno, por lo menos le aparece por mensajito de texto. Tiene todo el Caracas usando las bases de datos del CENIAD y de cuánto órgano público para usarlo a su campaña. Pero creo que con el respeto hay que poner a Venezuela siempre primero. Aquí hay una corriente política que está trabajando por construir una alternancia en el poder, una alternativa real al chavismo. Yo los respeto. Algunos podrán ser mis amigos, nunca creo que vaya a votar por ninguno de ellos, ni estoy de acuerdo con su plan político, pero bueno, con respeto, nosotros seguimos trabajando por construir esa alternativa, darle a Venezuela una alternancia y un bienestar y un futuro distinto, ¿no? Muchísimas gracias por estar aquí en Abriendo Puertas. Nos acompañó Stalin González, candidato a diputado lista nacional por el partido Un Nuevo Tiempo y también Unión y Cambio. A ustedes, amigos, la invitación es para que nos acompañen este y todos los domingos a las 9 de la mañana por aquí por Venevisión y también a través de Venevisión Play. Muy buenos días. Abriendo Puertas.